Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva conversación. Hoy tenemos un invitado muy especial. Ya lo hemos tenido anteriormente aquí en nuestro espacio. Es mi tocayo, amigo y en una época también mi mentor de griego, Jonathan Hunter. Él es norteamericano, vivió muchos años en Latinoamérica, creció como misionero en Ecuador, también sirvió en Costa Rica y actualmente está haciendo sus estudios de doctorado en Nuevo Testamento en la Universidad de St. Andrews en Escocia. Jonathan es además casado, tiene una hermosa familia y él es un apasionado por la educación y la formación cristiana. Y ese es el tema del que queremos hablar hoy. Queremos hablar un poquito acerca de nuestra experiencia en el campo de la formación cristiana, particularmente de lo que es el seminario. Entonces, Jonathan, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy y darte este tiempo. Sí, muchas gracias, Jonathan, por invitarme. Excelente. Entonces, vamos de manera veloz, tal vez para que un poco te conozcan, solamente si quieres comentarnos cuál es tu campo de estudio en el doctorado ahorita. Yo sé que no vamos a tener tiempo de desarrollarlo, pero si quieres comentar qué es lo que estás estudiando Mm. en el doctorado. Sí, gracias. Estoy terminando el tercer año de mis estudios doctorales en el campo de estudios bíblicos. Estoy en el campo dentro de estudios bíblicos en el Nuevo Testamento y estudiando el Evangelio de San Marcos. Excelente. Y un programa de doctorado es por lo menos 4, 6, hasta 7, 8 años, ¿verdad? Acabar todo el proceso. Sí, de verdad depende de cuál programa. Programas norteamericanos usualmente duran entre 6 a 8 años, porque en ese sistema toman clases. Entonces uno tiene como 3 o 4 años de clases, unos exámenes bien pesados, y después, bueno, uno escribe su tesis. Aquí en el Reino Unido el sistema es un poco diferente. Aquí solamente no tomamos clases, pero si no entramos directo a lo que es escribir en tesis. Muy bien. Aún así son más o menos mínimo 3, 4, 5 años, ¿verdad? Mínimo entre 3 y 4 años. Muy bien. ¿Por qué menciono esto? Porque también hoy tenemos lo que yo le llamo de una manera tal vez un poco no muy amable, los doctorados de caja de cereal, ¿verdad? Que te ofrecen licenciatura, maestría y doctorado en 4 años. Entonces, Ah, ok. y yo digo, si alguien tiene un título de Es doctorado, otro animal. exacto, pregúntale si de dónde lo obtiene y cuál ha sido su proceso, ¿verdad? Cuando ves un PhD al lado del nombre de alguien, tienes que recordar que además de la maestría, una maestría larga, porque te requieren creo que por lo menos 70 créditos para aceptarte a doctorado, ¿verdad? Por lo menos 60, 70 créditos de maestría. Igual depende en la ubicación. Sí, Ok, depende del programa. pero necesitas un mínimo, es decir, no puedes, Ajá, necesitas un correcto, título de maestría acreditado. Luego tienes que correcto. aplicar, no es que entras directo al doctorado, tienes que buscar a alguien que diga, ok, yo quiero trabajar con él y te acepte en el programa y luego trabajar el programa y defender tu proyecto. Entonces es un trabajo pesado, tedioso, y es por eso que conlleva ese prestigio, ¿verdad? De tener el título doctor. Entonces, eso es importante Ujú. saberlo y tomarlo en cuenta. Bueno, un poco para que Así es. conozcan quién es Jonathan, y les decía en su experiencia de vida como misionero, como educador, como seminarista y también con lo que es un doctorado a nivel académico. Entonces, creo que tiene él tanto la experiencia de vida como la experiencia académica para poder hablar del tema que hoy queremos encarar, que es el tema de la formación teológica, académica, la formación de seminario formal. No, nuevamente estamos hablando de los programas de seminario acreditados, donde tú te inscribes, pasas materias, das exámenes y obtienes un título. Y de lo primero que quisiera que compartamos, Jonathan, es un poco de nuestra experiencia en el seminario. ¿Cuáles han sido los aspectos más positivos? ¿Cuáles tal vez unos aspectos negativos? ¿Los mayores desafíos? ¿Qué te llevas del seminario y qué dices, esto no, esto lo dejo aquí en la puerta de la clase? Quisieras Sí, ok. contarnos un poco. Bueno, es una buena pregunta. Y una pregunta muy larga porque, de hecho, en mis estudios de licenciatura
también llevé en el Instituto Bíblico de Moody. Ujú. Entonces, ahí unos 4 años en lo que es Biblia y Ministerio de Educación. Después, la maestría en el seminario donde eh, fuimos compañeros y después aquí. Entonces, sí, bueno, de verdad, todo fue una gran bendición. Am, Aprendí tanto, tanto, tanto. Y a veces tuve que retomar clases en la misma tema. Después de Moody, por ejemplo, llevé am, Nuevo Testamento en Moody y tuve que volver a llevarlo otra vez en el Gordon Conwell. Eh, pero me sorprendí de, de, de todas las cosas nuevas que fui aprendiendo acerca del Nuevo Testamento. Pude aprender mucho más que si estuviera entrando solamente por la primera vez. Entonces, aunque tuve que llamar varias clases de nuevo, bueno, no eran los mismos clases, pero cobrando el mismo materia, igual fue de bendición. Creo que dos cosas me parecen que fueron de lo más bendición, los mejores. Uno fue el- los compañeros que encontré, las personas, las amistades que uno hace, porque en el seminario, no todos, pero vas a encontrar personas que tienen los mismos valores, em, los mismos convicciones que usted y que a la vez quieren aprender más. Y esas dos cosas, empezar en más o menos el mismo punto y con ese deseo de aprender, con ese amor por Dios, ese respeto y amor por su palabra y a la vez el deseo de buscar aún más, um, eso lleva a uno está caminando en la misma dirección que otros. Entonces uno se va haciendo amistades buen, muy fuertes, se puede decir, como la que tenemos nosotros. Y entonces eso sería, creo que la cosa primaria que llevé del seminario fue unas amistades que me enriquecen. La otra cosa fue aprender mucho más de la Biblia y la teología histórica. Am, yo crecí en una casa cristiana, familia cristiana, evangélica, y casi nunca leímos libros viejos. Casi siempre leímos unos estudios que quizás un pastor o un líder en sí, un líder evangélico había escrito, había compartido. Y bueno, de verdad, creciendo fueron bien lindos, pero tomar el tiempo en el seminario de leer libros y obras de cristianos antiguos fue de una bendición inesperado. No esperaba encontrar fuentes, am, eh, pensamientos am, tan profundos, teológicos, bíblicos, en escritores de los años 300, 400. No esperaba encontrar teología de los años 300, 400 que sentí que aplicaba más hoy que los otros libros que se escriben hoy. O sea, aun ser antiguo, fueron más relevantes a la vida cristiana y más relevantes hasta la época del siglo XXI que los libros que se publican hoy. Entonces, esos fueron unos de las bendiciones. ¿Qué tal para usted? Y creo que
las relaciones que uno forma son lindas, ¿no? Y encuentras personas de diversos contextos. En algunas de mis clases tenía un amigo, un compañero se estaba formando para ser pastor luterano, varios presbiterianos, evangélicos, entonces Ajá. de diferentes. Y es interesante ver la interacción entre unos y otros, ¿verdad? E ir formando las relaciones, las amistades que perduran, ir creciendo juntos, ir descubriendo juntos esto. También yo descubrí la patrística, ¿verdad? Yo descubrí la patrística en mi segunda experiencia. Mi primera experiencia en el seminario fue en Latinoamérica, donde hice una maestría en estudios bíblicos. eh, y fue un nuevo nivel de descubrir la Biblia, ¿no? De descubrir el Nuevo Ujú, Testamento, de aprender a leerla, a desglosarla. Pero ya en la maestría en estudios teológicos que hicimos, que yo hice en Gordon Conwell, donde nos encontramos, realmente pude dedicarle mucho tiempo al pensamiento cristiano y descubrí la patrística, descubrí que hay más allá de San Agustín, ¿verdad? Y aún al mismo San Agustín es tan mal entendido, tan mal citado. Todos se apropian de San Agustín, pero nadie lo lee. Entonces, ujú, profundicé mucho mi fe, mi entendimiento del Señor, mi comprensión de quién es Dios. Y eso cambió por completo mi comprensión de quién soy yo y qué es el ministerio. Y también ujú, en ciertos momentos me abrió los ojos a las muchas cosas que a veces ponemos delante de la gente como cristianos, los evangélicos somos llenos de clichés, de ideas, de celebridades, y luego dices, qué barbaridades las que hablábamos y las que hasta ahora se hablan a veces, ¿verdad? ujú. Y cómo realmente a veces el pueblo de Dios está siendo, por falta de conocimiento de los mismos líderes, está siendo dirigido a un evangelio light, un evangelio superficial, a un evangelio de autocomplacencia y no entrando a las profundidades de la riqueza de quién es el Señor. Sí, Entonces, eso es algo que me tocó sí, mucho, mucho del seminario y de ambas sí, experiencias que cambió mi vida. Adelante. excelente. No, es nada más quería decir que eso quizás me lleva a la primera crítica que tendría acerca de estudios seminarios, Ujú. mis estudios en el seminario. Y eso es que al encontrar esos escritores antiguos, esos teólogos patrísticos, fueron en la minoría de las clases que tomé. eh, Fueron excelentes esas clases, pero la mayoría de las clases querían entrenar varias hombres y mujeres en el ministerio. Entonces, ese entrenamiento tomaba la sabiduría de nuestra época y nos brindaba esa sabiduría, esos métodos y sabiduría de nuestra época corriente. Entonces, había un énfasis, aunque mi maestría era una maestría académica, igual había un énfasis en lo que es ese tipo de las cosas prácticas que uno se va a usar en un sermón, en un estudio bíblico, en un grupo pequeño, en un viaje visionero, lo que sea. Y bueno, fueron de bendición porque yo estaba tiempo completo en ministerio y estaba trabajando, fui un estudiante solo a part-time, se dice, tiempo corto. Tiempo parcial. Eh, Parcial, gracias. Ujú. Pero, la mayoría de los estudiantes en el seminario no toman esos cursos patrísticos. Entonces, yo los tomé como por accidente, porque uno de los cursos que había tomado en el Instituto Bíblico de Moody era la teología sistemática. Entonces me permitían en el seminario cambiar cursos de teología sistemática a otros cursos de teología. Entonces los cambié para varios cursos de teología patrística. Y eso fue donde enteré acerca de esas cosas que estamos hablando. Pero la mayoría de los líderes cristianos en el evangelio, bueno, muchos líderes, decir la mayoría, bueno, qué sé yo, bastantes líderes no tienen ese profundizaje, ese entendimiento histórico de la fe cristiana.
lamentablemente. Entonces yo creo que eso resulta en lo que usted estaba diciendo, un evangelio light. em, y entonces eso sería una crítica de los seminarios que daría, es que no están introduciendo a todos los estudiantes en nuestra historia rica. Sí, creo que estoy muy de acuerdo en eso, en que nuevamente uno habla desde su experiencia y desde lo que conoce, ¿no? Pero algo en los seminarios evangélicos muy común es que hacemos un salto desde la escritura de la Biblia hasta la Reforma y no hay nada al medio, ¿verdad? Y muchas veces nos lo dicen, lo que pasó al medio era católico en un sentido peyorativo y la Ujú, Reforma vino a rescatar el verdadero evangelio. Durante 1500 años la iglesia estuvo muerta, estuvo muda, o tenemos ujú. ciertas figuras míticas, ¿no? Algunos más instruidos te hablan que Juan Hus o que unos proto-reformadores, pero nunca los han leído, nunca los han Ujú. estudiado, simplemente los conocen como los perseguidos por la iglesia, por lo tanto eran buenos, Así ¿verdad? es. Y perdemos esa riqueza y llegamos, y perdemos la riqueza de la reforma, porque Ujú, los reformadores, mucho de lo que ellos rescataban, y por ellos se llamaban a sí mismos reformadores, ¿verdad? ujú, Y no neoformadores o alguna cosa así, porque ellos decían, nosotros estamos dando continuidad al pensamiento histórico de la iglesia. Entonces, así si es. bien ellos decían sola escritura, pero confundimos a veces sola escritura con solo escritura y nada más, mi Ah, Biblia y sí. yo y nada más. Entonces, creo que aprender de la historia de la iglesia y de los pensadores de la iglesia es unirnos al mover histórico de la reforma y enriquecer nuestra fe. Y estoy de acuerdo contigo que la mayoría de los seminarios tienen eso como un énfasis muy particular para muy poquitos, si es que lo Ujú, tienen, y como cursos superficiales y colaterales. Y la iglesia evangélica pierde mucho con esto. Esa es una de las cuestiones con las que estoy de acuerdo. Yo por mi énfasis tomé algunas materias y ahí me quedé con ganas de más, pero éramos pocos. No de un seminario que tiene, creo que 2000, 3000 estudiantes, éramos 20. Fíjate, mm, es un 10% si acaso, ¿no? No, ujú, ni siquiera un ujú, 10%, un 2% si acaso que está tomando esas clases. Y entonces te das cuenta que de 2000 pastores, 20 tienen esa formación. Y ese es un problema serio. Una segunda cuestión que yo descubrí que me llamó la atención, y a ver qué ujú, opinas de esto, es el tema de la... yo tomé un curso de antropología, no un curso, cursos de antropología, uno que otro, no una carrera de antropología, tanto a nivel de mi licenciatura, en el mundo secular, como también después en ambas maestrías. Y algo que me llamó la atención es que actualmente la antropología cristiana no difiere mucho de la antropología secular. Es decir, mm, uno pensaría que la antropología cristiana debería ser una defensa de la cosmovisión cristiana, de la perspectiva cristiana del ser humano. Pero más bien lo que encontré en los diversos libros que me dieron a leer en clases relacionadas con la antropología es que es la antropología secular con una mascarilla cristiana, ¿verdad? ujú, No ujú, se defienden ciertos principios históricos de la fe cristiana que deberían marcar nuestra antropología. Y eso me lleva a pensar entonces cómo la iglesia encara al mundo, porque la iglesia a veces está siendo formada en los preceptos del mundo con versículos bíblicos ujú, y ujú, no sí. en los preceptos de la palabra de cara al mundo. Entonces, no sé si descubriste algo similar en temas, qué sé yo, que tú quieras de antropología, de ética o de otras áreas, de sexualidad, tómalo por donde quieras, pero un poco esa correlación entre lo que el Mm. mundo dice, lo que la cosmovisión histórica cristiana dice y dónde está la literatura actual. Ok, sí, ok. Sí, yo creo que yo observé algo similar. Había más, ¿cómo diría? Progresivismo, Progresivismo. Ujú. ajá, con cara cristiana, que esperaba encontrar. Uno siempre piensa que quizás habrá algo, eh, pero había más que pensé.
Y creo que parte de eso viene de que varios disciplinas que que son relativamente nuevas, por ejemplo, antropología, en varias ciencias sociales, solamente nacieron en los fines del siglo, bueno, de los años 1800, fines de los años 1800, siglo XIX y siglo XX, los primeros de los años 1900. No es, digamos, pensando en solamente de hoy hasta Cristo, solamente son 100 hace 100 años de los 2000 que venía de Cristo. Entonces, por la mayoría de la historia cristiana, no había gente pensando en temas psicológicos como pensamos en la psicología hoy. Pensaron en el alma, pensaron en el cuidado del alma, pero lo pensaron desde el punto de vista de la filosofía. El alma con las virtudes y los vicios y cómo uno cuida el alma de uno y de los miembros de una iglesia. Ah, entonces, llegaron los disciplinas de las ciencias sociales y fueron establecidos en una época de eh, secularismo, quizás no en el nivel del país, pero a nivel de la academia. Entonces el secularismo estaba creciendo, progresivismo como una filosofía de vida estaba creciendo en los finales del 1800, primeros de 1900. Entonces esas disciplinas fueron formados en ese contexto y con esas convicciones antiteísticos. Entonces, cuando un cristiano entra una de esas disciplinas, de fijo está trabajando dentro de los bordes que establece esa disciplina. Entonces, ok, pero, em, como más y más estamos cortados de nuestra em, herencia histórica, del cristianismo histórico, em, ni damos cuenta, los que están estudiando en estos temas, en estas disciplinas, quizás no dan cuenta que hasta que hay otra manera de pensarlo. Entonces uno llega como cristiano, tiene sus convicciones cristianos y los adapta a cual disciplina que hay. Pero sí, y yo encontré igual en varios libros que nos dieron en el seminario a leer, libros acerca de, bueno, varios temas que ahorita en estos días son políticamente am, controversiales. eh, casi siempre nos dieron una perspectiva, no dos perspectivas, pero nos dieron una perspectiva y esa perspectiva más a la izquierda. No sé si encontró algo similar. Sí, sí, eso de lo que decías me lleva a pensar dos cosas y tal vez una pregunta. Lo primero es que es verdad, hay una historia detrás de ciertas disciplinas y algunas de ellas, no sé si son, yo no estoy convencido de que sean ciencias, no estoy convencido de que la antropología sea una ciencia, es una disciplina, porque Sí. después de leer varios libros de antropología no hay un método científico, es más, es tan Ujú, subjetivo, que es una disciplina más que una ciencia, digamos, ¿no? ujú, Entonces, pero estas disciplinas, pseudociencias, son realmente humanistas, del humanismo secularista, ujú, naturalista, y están cargadas de eso, y uno tiene que ser consciente de aquello, y al traerlas a la aplicación bíblica o cristiana, digamos, no bíblica, pero el cristiano debería usar las herramientas, pero ser consciente de las limitaciones de estas herramientas y replantearlas desde una cosmovisión cristiana, que es tal vez una tarea pendiente en estas áreas, ujú, ¿verdad? Esa es la primera observación. La segunda observación es lo que dices. De la mano de esto es que las lecturas que se brindan, por lo general, son bien sesgadas hacia un lado, ¿verdad? Seguramente hay literatura de otro punto de vista, pero no se la promueve ni se la presenta. Entonces,
te dan en una materia típica en el seminario, te van a dar tres, cuatro libros base y una serie de artículos, y Ujú, los tres, cuatro libros ujú. base, todos van a ser desde el mismo punto de vista. Sí, así O fue. tal vez uno va a tener un punto de vista contrario, pero es porque se va por otro tema, no necesariamente crítico del punto de vista normativo. Y eso hace que habrán estudiantes con pensamiento crítico que dicen escudriñar todo, retener lo bueno, leen y dicen, ok, agarro las herramientas, pero no me trago toda la píldora. Pero la Sí, mayoría de ellos lo sí. van a decir, esto es así, esto lo apropio, me doy cuenta y así empiezo a vivir. Y entonces Ujú, esto ujú, va afectando tanto la mentalidad del estudiante, pero también, y esta es la pregunta a la que voy, el quehacer de la iglesia. ujú, Y yo aquí hay un peligro y quiero preguntarte qué opinas de esto. Es que la ujú, iglesia, en vez de ser una luz al mundo, a veces la iglesia empieza a andar un paso por detrás del mundo. ¿Por qué? ujú, Porque el mundo propone esto, progresivismo, lo que le quieras llamar. Lo propone, lo adopta, la iglesia no lo ha propuesto, entonces la iglesia lo tiene que estudiar, lo apropia y la iglesia adopta esta nueva corriente del mundo. Pero para el punto cuando la iglesia lo adopta ya no es la corriente nueva, es la corriente antigua. Y el ajá, mundo sí, ya está así es. reaccionando a esa corriente y la iglesia recién la está encarando. Ujú, ujú, ¿Por qué? Porque la iglesia, en vez de agarrar y decir esto es lo que el mundo propone, esta es la respuesta histórica de la iglesia, ujú, aceptamos la crítica y la respondemos y la iglesia va avanzando, pero podría avanzar sin redefinirse, ¿verdad? ujú, Entonces, por ejemplo, ¿qué hallo? Y esta es la pregunta, más allá de la apreciación, es que cuando el mundo está saliendo del progresivismo, por lo menos del progresivismo extremo, no vemos casos como, sin hacer un endorse, sin decir que estamos de acuerdo o en contra, no estamos en eso, pero nada más leyendo la temperatura del mundo, vemos lugares como Argentina, vemos lugares como Estados Unidos, ¿no? Vemos diferentes lugares en Europa eh, que están empezando a rechazar el progresivismo culturalmente y escogiendo ujú, modelos políticos del otro lado como un rechazo ujú, al progresivismo. La iglesia se ujú, está subiendo con todo el tren del progresivismo y ujú, defendiendo esa. Y entonces, como cuando el mundo era progresivo, la iglesia estaba en otra. Y ahora que el mundo está rechazando eso, la iglesia se está subiendo ese tren. Y la iglesia está siempre un paso atrás, porque en vez de ser luz al mundo, la iglesia está queriendo adoptar el mundo. Y eso ujú. veo que es peligroso y que en muchos casos es el resultado de lo que se está enseñando en los seminarios. No sé qué opinas, una larga pregunta con introducción y desarrollo, pero Ujú. ¿cómo ves este fenómeno? Sí, es muy interesante, que creo que lo dices correctamente, que la iglesia tiene una tendencia de seguir los, los pasos del mundo, pero como está trazado unos 7, 8 pasos. Entonces, el mundo actúa, nosotros seguimos en los mismos y después decidimos, ay, nosotros también queremos eso. Pero en el momento el mundo ya había cambiado. Sí, quiero nada más decir algo de precaución, y eso es que la respuesta no es la respuesta no debe ser el anti-intelectualismo, Correcto, porque eso es una respuesta, eso es una reacción que a veces varios cristianos con buenas intenciones toman. Es decir, bueno, entonces si el mundo va en todos estos lados, si los seminarios son una causa de esto, mejor lo que debemos hacer es em, salir de los seminarios y no interactuar en las universidades. Yo creo que eso sería un, estaríamos equivocando si tomamos ese paso. El autor y profesor C.S. Lewis una vez dijo, la razón que necesitamos la buena filosofía es que existe la mala filosofía y que tiene que haber gente en la iglesia que pueden servir a sus hermanos y hermanas
en acciones intelectuales. Entonces, siempre necesitamos hombres y mujeres que deciden estudiar y que deciden ir eh, y buscar maneras de desarrollar, am, sí, de desarrollarse intelectualmente. Pero creo que a la misma, en la misma manera, a la misma vez, perdón, creo que estás en lo correcto en decir que muchos de estos días están saliendo de seminarios y en otros lados. También creo que debemos definir unos términos aquí. El progresivismo, en cuanto a que se refiere a un lado de un espectro político, usualmente se refiere al lado de la izquierda. No sé si usan ese dicho Sí, en sí, esos sí, sí. términos en Bolivia. Ajá. Ok. Pero el progresivismo como una filosofía em, es, se puede tomar, yo creo que el progresivismo como filosofía se puede tener una máscara de la izquierda o de la derecha, ¿ok? Políticamente. Entonces, en cuanto que el progresivismo como filosofía puede tener esos ambos lados, tenemos que entender un poquito acerca de lo que es el progresivismo. Y para ponerlo de una manera simple, sencillo, sería como el decidir pensar que la raza humana siempre se está mejorando y estamos progresando y estamos en una carrera de perfeccionar lo que es un ser humano hasta algún punto en el futuro, em, no definido, que llegaríamos a esa perfección. Si eso es el caso, si eso es el caso, nuestros ancestros, por decirlo así, los que vinieron ante nosotros, están en una época de historia menos involucrado. Eh, no, involucrado no es la palabra que estoy buscando como developed, Desarrollado, desarrollado. menos Ajá. desarrollado. Está Sí. una época de la raza humana menos desarrollado. Entonces, uno no busca al pasado o a nuestros antepasados en el pasado para que sean una fuente de sabiduría o entendimiento o conocimiento. ¿Para qué? Esa fue una época que tenía éticas peores, eh, todo era peor. Ok, bueno, quizás el tratamiento médico fue peor en esa época. Ok, en cuanto a la tecnología, perdón, en cuanto a la tecnología, es cierto que hemos ido avanzando en lo que es tecnología, pero no debemos aplicar esa misma lógica a lo que es el desarrollo de la raza humana. Ujú. Entonces, el progresivismo yo estoy pensando más y más que el progresivismo esa filosofía se encuentra tanto en eh, las iglesias más liberales, pero a la vez se encuentra en iglesias más conservativas, que no quieren nada que ver con el pasado, no tienen nada que ver con con la patrística, los Ujú. reformadores, porque todos fueron en error. Ujú. Y todo fue todo eso pasó, quizás alguien quiere decir que todo eso pasó en una época más oscura, pero ahora sí tenemos la luz y ahora sí vemos todo claro. Es como, en cuanto a la filosofía, es muy similar al, al progresivismo de la izquierda. No sé qué piensa de eso, si eso responde a su pregunta. Sí, 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 creo que, a ver, dando una vuelta y aterrizando, creo que es algo que decías que es importante es que la respuesta no es la retirada, ¿verdad? Es decir, entonces hay ciertos libros, ciertas cosas que te van a enseñar, te van a hacer leer y no vayas.
y quédate mejor en la ignorancia y la oscuridad. Por supuesto que no. La respuesta es ser apercibidos de lo que está pasando para ujú, encararlo. Entonces, por ujú, ejemplo, si alguien me dice, quiero ir al seminario, yo le diría, tendría esta misma charla con esa persona y le diría, por supuesto, vas a agarrar herramientas fundamentales y buenas. ujú, Luego, escoge tu carrera, escoge ujú, en qué vas a dedicar tu tiempo y tus recursos en el seminario, ¿verdad? Y ujú, luego recuerda que no todo lo que lees o te dicen es lo que debes apropiar y aceptar. ujú, Entonces, en vez de tocar retirada y de ser antiintelectuales, debemos más bien encarar estas cosas con madurez y con criterio. Y pienso que ujú, ahí va la necesidad, la labor de la relación entre iglesia y seminario, es ujú, que la iglesia a veces abandona a los líderes al seminario, el seminario que los forme y nos los mande. O por el contrario, ves la iglesia dice, no necesitamos el seminario, la iglesia ujú, solita. Y esa no es una buena ujú, interacción. La interacción debe ser la iglesia permitiendo que el seminario forme, pero la iglesia también siendo consciente y diciendo, esto que has aprendido es la academia ujú, actual, no es la fe de la iglesia, ¿verdad? ujú, Pero estas herramientas y ujú, estas cosas que has aprendido sí son buenas. Entonces, una ujú. buena correlación entre ambos es necesaria Exacto, y a veces no lo estamos exacto, teniendo. Eso por un lado. Por otro lado, también de cara a eso, que la iglesia no debería estar un paso atrás del mundo tratando de ver qué hace el mundo, ahora cómo hago yo, sino la exacto. iglesia debe estar consciente del mundo, debe progresar en lo bueno, como dices, hay herramientas tecnológicas, científicas, que la iglesia debe progresar con ellas, ¿no? Por ejemplo, no voy a decirle a alguien, no, que se está muriendo, no uses una transfusión de sangre, por ejemplo, mejor que te mueras. No, la iglesia debe avanzar con la buena ciencia, pero también Ujú, la iglesia debe recordar que no todo progreso es buen progreso. Hay ujú. ciertas Sí, cosas que se deben conservar y en eso la ujú. iglesia debe estar firme en la fe histórica. Entonces, Sí, creo que esa es una Chesterton, interrelación que es necesaria y debe hacerse con madurez desde la pastoral y desde la iglesia y de una manera, perdón, y con esto termino, no. creo que esa reacción de la iglesia podría también de alguna manera empujar al seminario, ¿verdad? Cuando la iglesia Ujú, empieza a hablar con el seminario y no solamente a mandar estudiantes y que vuelvan o a rechazar al seminario, sino a decir, hey, ujú, nosotros te estamos mandando a la gente, esto es lo que buscamos, y el seminario decir, ok, esto buscan, pero también esto está aquí, y tener una buena conversación. ujú. Sí, así es. Sí, el autor inglés Chesterton eh, tiene como una analogía de esto que ayuda bastante. Es que si uno quiere tener un poste de cerca eh, blanco, eh, uno no puede dejarlo en los elementos, uno tiene que volver a pintarlo blanco. Ujú, Entonces, a veces, es decir, un conservatismo en la iglesia siempre tiene que ser un progresivismo hacia algo definido, porque dejado en sí, si la dejamos, entonces como seres humanos, las cosas van a empezar a empeorar, no a mejorar. Pero entonces siempre estamos trabajando para pintar ese poste de cerca blanco de nuevo. Es decir, nuestra eh, tenemos entendimiento de quiénes somos, anclado en las escrituras y comentado por los teólogos históricos y patrísticos. Entonces, sí, con esa, anclado en esa identidad, no entraremos al mundo buscando quién ser, por decir. Más bien, cuando el mundo, porque yo creo que lo que pasa en la iglesia es, bueno, uno quiere evangelizar, uno quiere alcanzar a los en los vecinos en el vecindario, uno quiere alcanzar a los que están alrededor de la iglesia. Entonces, tomamos como señales o de los alrededor de nosotros que estamos intentando alcanzar y quizás decimos como poco a poco, con todas las buenas intenciones, ay, pero quizás ser un poco más tal o tal les ayudaría a escuchar mejor mi mensaje. mm, En la plena evangelismo estamos
un punto de riesgo de compromisar qué es la identidad de la iglesia. Ah, y también las voces más altas, quien están, que demandan que la iglesia cambie su modo sus convicciones acerca bueno, acerca de tantas las cosas que están demandando, nos hace mover un poquito a la vez tras el mundo. Creo que eso explica un poco también. Sí, excelente, excelente. Ah, evangelicemos con la verdad en amor, ¿verdad? Con la Ajá. verdad en amor. Sí, seguros que en la obra de Cristo, am, y pienso de Pablo en el libro de Hechos, parado en Atenas, am, y proclama el evangelio y dice, mira, este, esto es el asunto. Ahora Dios manda que todos en todo parte arrepientan. Ujú. Exacto. Entonces es algo muy sencillo, pero igual algo en que no hay compromiso. Ahora, para ir cerrando, hemos tocado varias ideas, ¿no? La experiencia en el seminario, algunas cosas muy positivas y bonitas, algunas Ujú, advertencias. ujú. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando en estudiar, alguien que está pensando en formarse teológicamente? ¿Cuáles serían algunos consejos que le puedes dar para que aproveche lo máximo de su tiempo y su estudio y también vaya con los ojos abiertos de saber qué es lo que va a encontrar? Sí, es una buena pregunta. Em, busca a alguien quien respetas y observa en dónde se formó esa persona. Eh, Porque uno no puede saber el carácter de una institución como un seminario desde el exterior. Entonces es muy importante que conversa con otras personas, conversa con un pastor, líderes en la iglesia, o si es pastor, que conversa con otros que hayan estudiado. Creo que eso es muy importante. También uno puede ir viendo usualmente en línea las temas de las clases que ofrecen. Hay, hay, y uno va a querer saber si más están enfocados en lo que es, um, si están más enfocados en las éticas modernas, um, o si más están enfocados en la teología y el cristianismo. Uno se puede notar que hay un teología de cuidado del ambiente. Ok, pero, pero mejor sería ir y estudiar teología. Y si uno quiere aplicarlo al medio ambiente, entonces uno vaya aplicando lo que ha estudiado. Creo que es un error tomar cursos que demandan y explican cómo pensar teológicamente de tal cosa que tiene eh, sí, tal cosa tan moderna como el cuidado del ambiente. Y yo estoy a favor de cuidar el medio ambiente. Pero sí, pero uno no quiere buscar esos tipos de cursos en el seminario porque solo los van a enseñar de un lado. Entonces somos como un señal, ok, eh, quizás busco otra ruta. Igual uno puede ir viendo quiénes son los profesores de un seminario, porque casi no importa lo que dice el seminario de sí mismo, lo que importa son los profesores, porque eso es el punto de contacto que uno tiene con los estudios, ¿no es cierto? Entonces, uno ya en estos días puede ir viendo y buscando si dan unas clases en el YouTube o algo donde puede encontrar y experimentar un poco eh, con uno de los profesores. Creo que eso sería ¿qué recomendaría usted, Jonathan?
Esos son muy buenos consejos. Me encantaron esos consejos que das. Eh, si yo, añadiendo al consejo algo más a nivel personal que le diría a cualquiera que Ujú, quiera ir al seminario, es que básicamente hoy en día vas a encontrar dos tipos de seminarios, ¿no? Los seminarios que quieren formar líderes de la denominación. Entonces, donde ok. vas a entrar, y de estos hay varios en Latinoamérica, sé que existen algunos en Estados Unidos, donde vas a entrar y es casi como una tubería donde entras y sales líder de esa denominación. Y sé Ujú, consciente de eso, sé consciente que te están formando para servir en tu denominación. No es que sea bueno o malo, pero es limitado. ujú, Recuerda que no es el único punto de vista que existe. ¿No? Por ejemplo, ujú, si te van a formar en una teología pentecostal, reformada, dispensacionalista, lo que quieras, en tu seminario te van a enseñar ese punto de vista tan, 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 pero tienes que salir sabiendo que hay una conversación más grande que la que tú conoces. Ese sería ujú. por ese lado. Por otro lado, hay Sí, muy seminarios que importante. no están buscando formar líderes denominacionales, sino formar académicos o formar pensadores o lo que quieras llamarlo. Y esos Ujú, seminarios lo que van a hacer es arrojarte un torbellino de ideas. Tú vas a entrar al seminario pensando, ah, qué lindo, voy a estudiar la Biblia y aprender de Dios, y vas a encontrar un montón de cosas que te van a tambalear, te van a ujú, sacudir. Y por eso algunos salen del seminario y dicen, me hago ortodoxo, ujú. ¿verdad? Porque han leído y han recibido tanto, están tan Ajá. confundidos que buscan algo. Entonces recuerda nuevamente que ese tipo de seminarios lo que están haciendo es hacerte un overload, ¿no? Una sobrecarga de información Ujú, para ujú, abrirte la mente y darte herramientas de estudio. Y ahí es donde tu fe tiene que estar bien puesta en el Señor. No cambies el seminario por tu tiempo devocional, tu tiempo eclesial, tu tiempo en la palabra. El seminario te va a dar herramientas y tú tienes que discernir esas herramientas y mantenerte firme en tu fe. Entonces, esa sería tal vez mi recomendación, que no vayas al seminario pensando o voy a salir sabiendo todo o voy a ir a estudiar la Biblia, porque en ambos vas a estar decepcionado. Tienes ujú, que entrar sabiendo que vas a salir sabiendo un poco y dándote cuenta cuánto no sabes. Y por otro lado, que vas a estudiar la Biblia y un montón de otras cosas que son buenas y necesarias, pero son herramientas. Son ujú, herramientas que tienes que luego aplicar en tu vida ministerial. Así que ujú, date tiempo, respira y sigue creciendo en la fe mientras vas aprendiendo. Pero ujú. sí recomendaría a las iglesias, a las denominaciones, que formen a sus líderes en seminarios, pero que no Eso los sí. abandonen al seminario, sino que se formen en el seminario en interacción con la iglesia. Ese sería tal Ujú, vez un consejo final de la mano de todo lo que ujú. decía Jonathan. Averigua qué seminario es, de qué contexto es, qué docentes tienen, qué línea tienen, etcétera, etcétera. Eso. No, excelente, sí. Muy bien, entonces creo que hemos tocado varios temas bonitos sobre el seminario hoy, cómo están las cosas en la academia, las tendencias que hay, la importancia de estudiar la historia, de saber de dónde hemos venido y no solo lo último de la moda, la relación Ujú, entre la ujú, iglesia y el mundo hoy y ujú. consejos prácticos para alguien que quiere ir al seminario. Jonathan, muchas gracias por tu tiempo. Siempre es enriquecedora la charla. Es bonito hablar con alguien que no solamente se dedica a hablar de estas cosas, sino que tiene la experiencia práctica y le dedica el pensamiento académico a todo esto. Gracias por darte el tiempo y aportar a esta conversación. ¿Algo que quieras decir para despedirte? Sí, no, ha sido un verdadero placer poder estar con usted y am, sí, nada más, una vez más, para cerrar un desafío de buscar eh, esa teología histórica. Tantas cosas cambian, las situaciones cambian, em, las naciones llegan y se desplacen, hay guerras, hay tantas cosas que son que demandan una atención en el momento de ahora, en el inmediato. Pero las cosas que no cambian son las cosas más importantes. No es decir que esas cosas no son importantes, no me escuches mal. Nada más, las cosas que no cambian son las externales. Y después que todo esto pasa, van a seguir esas cosas eternales. Entonces, eso nomás sería el último desafío.
Excelente. gracias por soportar mi español después de estar en Escocia por tantos años. Se me está perdiendo un poquito el español, pero entonces gracias por, por soportarlo. No, creo que tu español ha estado excelente. Te iba a decir, de hecho, que tu español está más fresco ahora que la anterior vez, así que creo que el inglés de Escocia está trayendo a tu memoria el español. Está trayendo un poco. ¿No? Ha Gracias al estado Señor. excelente la charla. Entonces, Muchísimas gracias. ok, Saludos. amigo. Ok, pura vida. Hasta luego. Hasta luego.